presentación, no sé, pero todavía ahí está ya la presentación, ya se ve. Ah, ok, perfecto. ¿Y me escuchan bien? ¿Me escuchas Te bien? escuchamos perfecto. Órale, perfecto. Bueno, pues ahora sí, ya después de estos problemitas técnicos, agradecerte mucho a ti, mi querido Alex, y agradecerle también a Luis Soto, jefe de departamento, por la invitación a esta plática. Agradecerle a todas las personas que se conectaron para escucharnos y ver lo que tenemos para decirles. Estamos muy contentos y siempre nos emociona mucho poder platicar hacia el exterior, lo que hacemos en la oficina. Somos unos apasionados de la arquitectura y del diseño urbano, de los concursos, y creo que eso fue un poco lo que te fue llamando la atención de cuando nos conocimos, por lo cual me has estado invitando a participar contigo en programas de radio y en conferencias como la de hoy. Y el tema que traemos hoy para platicar con ustedes le llamamos la implementación de vivienda colectiva en ciudades de baja densidad. En general, lo que vamos a platicar es cómo nosotros visualizamos Aguascalientes en su estructura urbana, cómo sentimos la ciudad y cómo creemos que tiene mucho potencial de mejora y también muchas problemáticas, ¿no? Y de cómo los concursos que hemos hecho a nivel internacional en cuestiones de vivienda nos ha ayudado mucho a crear como un conglomerado de conceptos y de ideas que vamos aplicando en la vida real con clientes reales y cómo podemos ir poco a poco transformando con nuestros proyectos la parte de ciudad que nos toca, ¿no? Y me gusta mucho esta frase de Aldo Rossi que dice, la comodidad de cualquier edificio, y ya lo de que está entre paréntesis es cosecha mía, que preguntaría, y de la ciudad también, comprende tres objetos principales, que son su situación, su forma y la distribución de sus partes. Obviamente la situación, que es la ubicación, la geografía de cada ciudad, depende mucho y es muy particular. Pero creo que en general podemos hablar hoy de forma y de las partes de la ciudad y de las partes de la arquitectura, ¿no? Que es algo que me interesa mucho. La maestría que yo estudié en Madrid, lo que comentabas, es maestría en vivienda colectiva y trae un enfoque de ciudad. O sea, es lo que más me interesa, que no solamente veíamos arquitectura, sino que veíamos cambios en el formato de la ciudad, ¿no? Porque, por ejemplo, Aguascalientes y en general muchas ciudades latinoamericanas son ciudades extendidas, son ciudades en sprawl, son ciudades de baja densidad. Y lo que nos encontramos recurrentemente en Europa es lo contrario, son ciudades compactas, ciudades conectadas, ciudades con otra escala y que a mi punto de vista pueden llegar a tener un mayor confort urbano, que es algo que me interesa mucho trabajar porque creo que a Aguascalientes le hace falta todos esos conceptos, ¿no? O sea, conectividad, confort urbano, espacio público. Lo que vamos viendo como concepto de ciudad extendida o sprawl es un territorio de muy baja densidad. ¿Qué es baja densidad? Pues simplemente que hay muy pocos habitantes por hectárea, donde la tierra, que es un elemento muy preciado, la utilizan pocas personas, digamos, en un formato de vivienda unifamiliar, y donde extender la ciudad lo hace que el mantenimiento de la ciudad sea mucho más caro, hace que los trayectos para llegar de un punto a otro sean mucho más largos y eso tiene derivaciones y afectaciones muy importantes que pueden llegar hasta a ser psicológicas, ¿no? O sea, hay estudios que comprueban que el hecho de estar en el coche 2, 3 horas para llegar a tu trabajo, a tu escuela, en general para vivir, o sea, si pasas 2, 3 horas al día en el coche, en la calle, te afecta psicológicamente y te afecta en un grado muy alto la calidad de vida que tienes, ¿no? Entonces son estos dos formatos los que quiero que comparemos hoy, la ciudad extendida contra la ciudad compacta. Y esto me interesa mucho porque yo desde antes de estudiar arquitectura percibía que la ciudad de Aguascalientes era una ciudad desconectada, una ciudad donde había muchos vehículos, una ciudad donde no podías caminar mucho, donde no hay muchos parques, no hay muchas plazas. Y al contrario, empezábamos a ver una proliferación de condominios cerrados, ¿no? Que ahorita todavía están de moda, el hecho de
imágenes como esta, donde vemos una serie de repetición de casas unifamiliares. Vemos calle y casa, pero ¿dónde quedó el espacio público? ¿Dónde quedó el jardín? ¿Dónde quedaron las áreas verdes? ¿Dónde quedaron las banquetas para poder caminar de manera segura, ¿no? Y yo creo que es preocupante que incluso la gente que no es arquitecta no se dé cuenta de que la calidad de vida en las ciudades pudiera ser mucho mejor. También siempre lo digo, o sea, ¿por qué cuando nosotros como turistas vamos a Europa nos encanta caminar las calles de Barcelona, las calles de París, sentir la escala, sentir el confort urbano, las banquetas amplias? Pero cuando regresamos a nuestra ciudad y a nuestro país no intervenimos la ciudad, no expresamos de que necesitamos cambiar la estructura urbana de las ciudades en México para tener una mejor calidad de vida. Entonces, es algo que yo sí quiero hacer y que lo hago con mi equipo aquí en el despacho que formamos, y que es tanto el interés de que siempre estamos compitiendo en concursos internacionales. Este año hicimos 3, uno nacional y 2 internacionales. El nacional lo ganamos. El internacional, que es el que te platicaba de Toronto, ese no lo ganamos. Y acabamos de entregar otro, que es el Europan. Escogimos una ciudad en España para hacer una intervención de un bloque urbano de 300 viviendas con espacio público, que ya iremos viendo estos conceptos a lo largo de la presentación. Y otra parte que nos gusta mucho es leer. Nos gusta mucho empaparnos de lo que piensan otros autores, otros arquitectos. Nos gusta mucho Fernanda Canales, la filosofía que tiene, el trasfondo teórico que tiene. Y en la presentación pusimos varias frases de ella que nos dan un tanto de estructura, digamos, estructura, no sé si filosófica, pero estructura de prosa para lo que hacemos en la práctica. Y la primera es: la construcción de viviendas es la principal causa de la expansión de las ciudades. Sin embargo, el crecimiento urbano no se corresponde con las necesidades reales, sino que sigue las lógicas del mercado. Y esto nos parece sumamente peligroso. Esta es una imagen aérea de un fraccionamiento que se llama La España, aquí en Aguascalientes, donde tenemos lotes de 90 metros cuadrados. Me parece que son 6 de frente por 15 de fondo. Inicialmente eran de 12 de frente, pero pues la presión inmobiliaria fue haciendo que la propuesta de lotificación cambiara a 6, lo cual pues tiene sus complejidades. Y lo interesante de estas imágenes es que veamos cómo es un océano de casitas pegadas unas con otras, banquetas muy angostas, ni siquiera hay un microclima. O sea, cuando caminas con el clima que tenemos en Aguascalientes, te quemas literalmente al sol con las islas de calor, dadas las planchas de concreto que tenemos en las aceras y en los arroyos vehiculares. Muy poca área verde, casi nulo espacio público, y son bloques urbanos muy largos de 300 metros. Entonces, para poder conectar con otra calle, tú tienes que caminar 300 metros al sol, y esto es lo que te encuentras tú, una vista cenital, lo que te encuentras en el trayecto: una banqueta muy delgada, puros coches, mucho sol, no hay sombra, y trayectos aburridos, larguísimos y hasta inseguros, ¿no? Porque de hecho esta zona es bastante insegura por la noche. Otra frase de Fernanda sería: hoy en día la casa es el tipo de arquitectura que mayor implicación tiene en el territorio y en la sociedad. Entonces, ¿cómo debe ser una casa cuando se multiplica? Y aquí entramos al concepto de tipología, que la tipología primordial en Aguascalientes es la casa unifamiliar, cuando existen otras tipologías que pueden ser mucho más densas, que pueden ser mucho más compatibles con una ciudad compacta. Y estamos de alguna manera nosotros luchando contra que continúe la proliferación de cotos horizontales, cerrados, extendidos, que la ciudad siga creciendo, que se siga comiendo tanto territorio. Y la manera de contrarrestarlo es con densidad. Lo que comentábamos, la densidad es
el hecho de poner una mayor población en cierta superficie, ¿no? El concepto que traemos es doblar la ciudad. Hicimos un ejercicio práctico de esta zona que se llama La España, que ahora veremos cómo podemos cambiar su esquema de ser un distrito extendido a doblarlo en vez de tener casas unifamiliares, teniendo edificios multifamiliares. Y encontramos un catálogo de tipologías que trabajamos desde la maestría, que es el 01 es hasta la izquierda las casas unifamiliares o las casas, las detached housing, ¿no? Y en otros países hemos estudiado que existen otros formatos de vivir en casa unifamiliar, por ejemplo, las row houses, que son muy comunes en Inglaterra. Y después de eso viene el hecho de cambiar el formato y empezar a apilar pisos y empezar a permitir que más familias vivan en un mismo pedazo de tierra, ¿no? Que es utilizando la altura del edificio. Empezar a crecer en pisos y en niveles residenciales hacia arriba, y eso nos da oportunidad de crecer en diferentes formas, de apilar de diferentes formas las unidades de vivienda, que pueden ser en barras, que pueden ser en torres, que pueden ser en bloques urbanos con patios centrales, que son tipologías que vemos mucho en Europa. Por ejemplo, en Ámsterdam, en Alemania es muy utilizado el bloque de patio central. En la misma Barcelona, con el ensanche de Cerdá, vemos mucho esa tipología. En otros lugares vemos la proliferación de edificios verticales en tipología de torre. Y puede haber también algunos esquemas compuestos, como el 04, que es un proyecto de Big en Copenhague, que es una montaña de casas. Y yo me pregunto, ¿por qué en Aguascalientes siempre hacemos lo mismo? ¿Por qué siempre es igual el mismo coto con alberca, pero donde llegas y no tienes una tienda cerca, no tienes una panadería cerca? Todo lo que tienes que conseguir para tu vida diaria es a través del coche. Y creo que este formato es muy peligroso y es no muy práctico ni aumenta tu calidad de vida, ¿no? Una casa no es una entidad autosuficiente, sino que su funcionalidad depende de su relación con los servicios, el equipamiento y las personas. Conectar una casa con el exterior es hablar de su relación con la memoria y la identidad. Entonces, si estamos teniendo clústeres de vivienda unifamiliar desconectados del equipamiento, segregándolos, alejándolos del centro, ¿qué estamos haciendo en realidad, no? Ya ni siquiera es el suburbio como tal. El suburbio y su conceptualización tenían otras propiedades que seguían siendo interesantes, y ahora el amurallamiento de desarrollos, nosotros en un podcast lo llamábamos como la nueva era medieval, ¿no? Inmobiliaria, donde se hacen cotos de poder, donde te niegas a la ciudad y te encierras, ¿no? Y que a veces es hasta contraproducente en términos de seguridad para la gente que vive adentro de... Y bueno, nos dimos a la tarea de escanear ese distrito, esa zona de la ciudad. Lo hicimos con el dron y empezamos a modelar ficha por ficha. A una ficha le llamo cada casa. Y empezamos a cuantificar cuántas viviendas unifamiliares había, ¿no? Aquí en rojo tenemos residencias unifamiliares y en amarillo tenemos comercios. Esa calle del centro, que se llama calle España, inicialmente también era residencial y poco a poco fue mutando su vocación hacia un giro comercial, pero tiene un arroyo vehicular muy angosto, entonces crea un tráfico impresionante que atora todo el movimiento del distrito durante el día, ¿no? En azul está el equipamiento educativo, hay 2 escuelas por ahí, pero si se fijan, no tenemos plazas, no tenemos jardines, no tenemos espacio público. Entonces, creemos que había una falta de equipamiento y servicios muy importante, y una falta de áreas abiertas muy importante. Por ahí al centro también se ve una cajita rosa que es un templo. Entonces, fíjense cómo también el templo ni siquiera tiene atrio, está embebido en un contexto de casas unifamiliares
pues que creemos que no tiene mucho sentido en términos urbanísticos, ¿no? Si lo vemos desde arriba, así estaríamos viendo, digamos, la planta de conjunto, y empezamos a imaginar, empezamos a jugar. ¿Qué pasaría si empezamos a apilar las fichas, ¿no? ¿Qué pasaría si empezamos a juntar, como si fueran fichas de dominó, a irlas apilando, a irlas diseñando en una mayor cantidad de niveles, con liberando el territorio, liberando espacio? O sea, en este diagrama vemos la misma cantidad de casas que veíamos inicialmente, simplemente se liberó el terreno porque densificamos la arquitectura, ¿no? La tipología, en una tipología de bloque de patio central. Y empezamos a visualizar otras posibilidades. ¿Qué pasa si empezamos a densificar, pero en pequeños edificios de 8, 9, 10 niveles, ¿no? Todo el espacio y toda la posibilidad que liberamos, y esto nos permitiría ir a la larga doblando la ciudad. O sea, creo que ese es uno de nuestros grandes objetivos. Si tenemos actualmente una ciudad extendida, sería tratar de compactarla, redensificándola y así liberar territorio, porque sabemos que los recursos naturales son finitos en este planeta, pero pareciera que imaginamos que son infinitos. Y la verdad es que nos estamos acabando el planeta, le estamos afectando en gran medida la naturaleza, y tenemos que regresar a pensar en que tenemos que proteger la naturaleza, porque al final de cuentas la naturaleza este mundo es nuestro hogar y no podemos estarlo destruyendo. Entonces una manera de hacerlo es con un formato nuevo de ciudad compacta. Un ejercicio de, si tuviéramos 2 megatorres, todo el espacio que se liberaría, me parece que aquí creo que son unas 70 hectáreas en total de la zona. Y fijémonos cómo funcionan esos bloques urbanos de 300 metros de largo. Son larguísimos. Son, diría yo, antitonales. ¿Y qué pasaría si empezamos a reestructurar la traza urbana del distrito, ¿no? ¿Qué pasa si empezamos a hacer mejor cuadras de 90 metros, con banquetas mucho más generosas de 3 metros, con arroyos vehiculares también más generosos, donde no solo pasa el coche, sino que pasan ciclovías? ¿Y qué pasa si empezamos a pensar la manzana como una célula, ¿no? Con implementación de espacios verdes y espacios abiertos al centro, y con implementación de una gran plaza o un gran jardín que le dé identidad al distrito? Y empezarlo a conectar no solamente con un medio de transporte privado como el vehículo, sino que pudiera haber un medio de transporte colectivo como lo son los tranvías, ¿no? Que a inicios de siglo había tranvías en Aguascalientes y eso se fue perdiendo con la modernización de la ciudad. Pero para mí el sistema de tranvía es un sistema fenomenal, y que incluso te eleva el confort urbano y te eleva la calidad de vida. No sé, veamos en Burdeos, veamos en Zúrich, veamos en tantas ciudades que funcionan con tranvía, y el hecho de aminorar el volumen de vehículos, aminorar el tráfico y aminorar el volumen de infraestructura que requiere el vehículo particular, creo que es algo muy importante para retornarle ese territorio a la naturaleza, a los jardines, al espacio público, a las aceras peatonales amplias, ¿no? Y ya empezar a quitar al vehículo particular tanto espacio que está consumiendo. Aquí en Magenta veríamos un circuito de ciclopistas con la idea de que la gente que vive en el distrito pueda ir a la panadería, pueda ir a la peluquería en bici y no tenga que estar usando el coche para todo, ¿no? Y así veríamos un diagrama ya integral con todos los layers. Y aquí, si nosotros redensificamos todas las casas unifamiliares que teníamos en pequeños edificios, veríamos que solamente usamos un cuadrante para permitirles habitar a la población total actual de la zona, ¿no? Y liberaríamos mucho más territorio, lo cual en dado caso nos permitiría o tener más áreas verdes o inclusive poder tener más equipamiento. Por ejemplo,
ampliar las escuelas, tener una gran plaza, tener un centro de salud, tener un centro deportivo, que no todo sea vivienda, o sea, que equipemos esos distritos, ¿no? Pudiéramos empezar a cambiar la configuración de esa ciudad y reforestarla para cambiar el microclima de la misma, reducir el efecto de las islas de calor, reducir en grados centígrados la sensación térmica de cuando vas caminando o cuando vas en la bicicleta en la calle. Y todo esto nos lleva a elevar la calidad de vida y elevar el confort urbano, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos gusta vivir en ciudades como esta imagen? ¿Por qué nos sentimos cómodos en este entorno cuando el entorno pudiera ser totalmente diferente y mucho más humano, ¿no? Esto lo vemos en abstracto, o sea, con edificios de otra escala, de otra densidad, con conectividad en transporte colectivo de calidad, con generosidad en las banquetas para poder caminar, para que la gente vaya con una carriola y no tenga que bajarse al arroyo vehicular para sortear un árbol, que es lo que pasa actualmente. O sea, suena muy exagerado, pero eso es lo que pasa actualmente en esa zona, en las banquetas tan angostas que tienen. O sea, la gente que trae bebés tienen que bajarse a la calle para sortear los postes de luz y los árboles. Y me gusta comparar estas dos imágenes. Esto que es en abstracto, el ejercicio que hicimos, con esta imagen que es del concurso que ganamos en Rusia, que ahorita les vamos a explicar un poquito más a fondo de ello, pero el hecho de dejar de ver tanta calle y tanto coche, ¿no? Y empezar a ver más espacio público, más parque, más áreas de estar públicas y sociales donde pueden suceder cosas, donde puedas tener terrazas de café, terrazas de restaurantes, un lugar donde correr, un lugar donde los niños puedan jugar de manera segura, sin tener que estar en un coto cerrado, o sea, estando dentro de la ciudad abierta, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos hecho hasta ahora para intentar pues tener un impacto en este tipo de situaciones? Lo que hemos hecho es hacer concursos internacionales, siempre pensando en tres temas, que es la estructura urbana, el formato de la ciudad, las tipologías arquitectónicas, o sea, empezar a explorar otras maneras y otras formas de hacer arquitectura de una manera más densa y siempre pensar en espacio público, ¿no? O sea, la relación entre arquitectura y su entorno. Participamos en 2018 cuando regresamos de la maestría en un concurso que lanzó el gobierno ruso. En el 2018 yo me regresé a Aguascalientes, estaba viviendo en Madrid, duré todo el 2017 en Madrid y en Zúrich estudiando. Y cuando regresé hablé con una de mis amigas de la maestría, que es argentina, María Isayaga, y en conjunto con el otro despacho que tenía decidimos entrar a este concurso que era hacer tres tipologías de edificio, una torre de 18 pisos, un edificio galería de 5 pisos y un edificio compacto de 4 pisos, diseñando 10 layouts interiores y que todos esos layouts interiores se podían distribuir en las tres tipologías de edificio. Realmente al final acabamos no haciendo 10 tipologías interiores, sino 20, con la idea y el concepto de que fueran modulares y flexibles, o sea, que fueran cambiando con el tiempo y que aunque el edificio se viera muy sereno por fuera, por dentro hubiera posibilidades infinitas de distribución de apartamentos y de que el apartamento pudiera crecer o decrecer y de darle esa libertad también a los agentes inmobiliarios de que pudieran rentarle depas desde, fíjate, en estudios de 30 metros, donde el sofá de día era el área social y de noche era la cama, hasta depas de 3 recámaras de 110 metros cuadrados, ¿no? Y habiendo ganado esto, con el esquema que se trabajó y que ganó, nos contrataron a Aguascalientes para hacer nuestro primer edificio, que ya es una realidad. Entregamos en diciembre una pareja joven de arquitectos que estudiaron en el ITESO, regresaron a Aguascalientes porque sus familias son de aquí y comenzaron a hacer una desarrolladora inmobiliaria. Y su primer proyecto vertical nos lo encargaron a nosotros, que se llama AERA.
y es un edificio de 8 niveles con 28 apartamentos en medio del tejido unifamiliar, lo cual se me hace muy interesante porque es empezar a eliminar ese formato de vivienda unifamiliar y redensificarlo con edificios ya de altura. Aquí el estacionamiento por impacto vial lo que hicimos fue manejarlo en 4 semisótanos subterráneos. Entonces, para minorar el impacto vial sobre el arroyo vehicular. Y fue un éxito, se vendió en preventa, todavía no entregamos la obra y ya está vendido, creo que solamente falta un departamento. Y esto habla también de que la gente ya en Aguascalientes también está muy interesada por vivir en un nuevo formato de arquitectura y un nuevo formato de ciudad, ¿no? El gran plus de este edificio es de que está a una calle de la avenida Bisonal de Colosio, que es una calle comercialmente yo diría que es la más importante de Aguascalientes, en una zona, en la zona norte, que es una zona muy bien equipada, con plazas comerciales, restaurantes, gimnasios, escuelas. La Universidad Autónoma de Aguascalientes está también muy cerca de ahí. Otras 2 universidades están muy cerca de ahí también. Entonces, es el acercar la vivienda a la gente, ¿no? En vez de estar comprando una casa fuera aquí Aguascalientes está formado en anillos vehiculares, tenemos 3 anillos vehiculares que son periféricos. En vez de irte fuera del tercer anillo, que ya es muy lejos del centro, y donde ya no hay equipamiento urbano, vámonos redensificando la poca tierra que nos queda en los primeros 2 cuadros de la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque el equipamiento ya está, la infraestructura urbana, vial, de movilidad, ya está. Entonces, ¿por qué no aprovechamos eso? ¿Por qué seguir creciendo en horizontal, seguir creciendo en cotos y en casas unifamiliares cuando podemos ir compactando la ciudad, ¿no? Después de Rusia hicimos otro concurso, que es el Europan, de hace 2 años, y escogimos la ciudad de Villach, en Austria. Y este proyecto me gusta mucho platicarlo porque tiene todo que ver con espacio público. El concepto de espacio público fue lo que rigió nuestro proceso de diseño. Y lo interesante es que es un terreno que se recicló. Era un estacionamiento de trenes y lo vemos en amarillo, el polígono en 2 partes. Hay una parte grande donde están estos edificios rotados, esa es nuestra propuesta, y un segundo terreno más pequeño donde solo hay 2 edificios acá a la derecha y que abrazan una estación de trenes que pretende ser una estación grande que conecte a Villach y a Austria con el resto de Europa. Y lo que sucedía en este proyecto es de que teníamos este terreno baldío, este gran terreno baldío de 8 hectáreas, y a la redonda hay muchas escuelas, entonces hay muchos estudiantes que cruzaban ese terreno en diagonal para llegar a la estación, que son las 2 barras que se ven en la parte de arriba junto a unos trenecitos en azul. Y lo que rigió nuestro proyecto es, a ver, si la gente ya utiliza ese paso, si ya está cruzando el terreno, ¿por qué no hacemos que esa sinergia peatonal nos componga los ejes urbanos de la intervención? Entonces, por eso creamos este paso en diagonal sobre el terreno, donde se va hundiendo para llegar al nivel subterráneo del acceso a la estación. Y en esa plaza hundida lo que hicimos fue crear un área de estar social urbana para que los estudiantes, en lo que esperaban su tren, pudieran estar viendo una película en un cine al aire libre, ¿no? Pudieran estar viendo una película, pudieran estar socializando, pudieran estar tomando un café, una cerveza, en lo que esperaban su tren. Y en las plantas bajas de cada edificio teníamos servicios y teníamos comercio y teníamos panaderías y teníamos carnicerías, y lo que quisimos hacer era un distrito caminable, o sea, igual que la gente pueda ir caminando a la carnicería, que pueda ir caminando por su pan, que tenga esa conectividad con ciclopistas y con la estación de tren y con una serie de otros
formatos de movilidad que pusimos, como autobuses eléctricos, como renta de coches eléctricos también. No sé si han escuchado ustedes hablar de Car2Go, y es muy interesante porque en vez de tener tu propio coche y que si no lo usas esté estacionado y cuando lo usas estamos gastando demasiado, estamos contaminando el ambiente, este formato de coches de renta es, tú los dejas en la calle, supongo que ya hay en Ciudad de México, no sé, los dejas en la calle y tú con una clave, con una aplicación, lo abres y te cobra por kilómetro y son eléctricos. Entonces, creo que ya en Europa hay muchas ideas muy buenas de cómo ir aminorando el impacto vehicular que tenemos en México y que tenemos en Aguascalientes, porque Aguascalientes es ensambladora de vehículos y de marcas importantes. Entonces también ahí entra el tema político y social de controversia de que el gobierno no puede ir en contra de esos conceptos de seguir comprando coche, porque entonces se van a ir las ensambladoras y luego al no vender vehículos ya no va a haber ensambladoras y por lo tanto no va a haber empleo. Entonces es un tema muy complejo, pero tenemos que lograr una solución para ir dejando poco a poco el vehículo y irle dando ese espacio al peatón y al espacio público, ¿no? Recientemente, en julio, también hicimos otro concurso que fue en Toronto, se llamaba el Toronto Affordable Housing Challenge, que hablaba de cómo la infraestructura urbana de Toronto es mixta y es muy particular porque tiene también un mar de sprawl, un mar de vivienda unifamiliar extendida, y tiene ciertos puntos, le llamamos nosotros policentros, que hicimos este concurso con Raúl Martínez, un gran amigo arquitecto también de aquí de Aguascalientes, donde veíamos en blanco al centro de la imagen estas torres que se iban muy altas y contrastaban mucho con las casas unifamiliares y con los cotos. Bueno, más bien no son cotos porque están abiertas, pero con la vivienda unifamiliar de la traza urbana. Y lo que hicimos nosotros fue lo que está en beige o en maderita, que es tratar de amortiguar esa diferencia de escala entre la escala unifamiliar y la escala de alta densidad en torres altas o en rascacielos. Y decir, bueno, ¿por qué no, en vez de irnos a los extremos, hacemos un promedio de altura y empezamos a trabajar sobre entre 6, 10, 12 niveles? Y vamos liberando el territorio, porque lo que planteábamos era demoler todos esos cuadrantes donde están nuestras torres beige, era demoler las casas que existían. Y la diferencia en densidad iba a ser enorme. O sea, la gente que vivía en unifamiliar contra la población que iba a vivir en vertical era enorme. Y la conclusión es, si empezamos a hacer esto, vamos a ir, como decía antes, doblando la ciudad y vamos a ir retornándole a la naturaleza territorio, que es algo yo creo que es muy, muy importante y que de hecho sí están las políticas de Toronto, pero tienen un gran problema porque tienen una infraestructura larguísima, entonces están queriendo saber cómo actuar, y tienen un gran problema también de que no hay oferta de vivienda accesible. Toda la vivienda es carísima porque la vivienda que es unifamiliar cuesta tanto la tierra y son tantos los impuestos que es muy caro vivir en casa unifamiliar. Y también los departamentos en rascacielos también son caros por la escala de los edificios. Entonces teníamos que encontrar un promedio, ¿no? Un equilibrio. Y también estamos haciendo proyectos con clientes reales, lo cual a nosotros aquí en el despacho nos encanta porque ya no solo estamos como volando en concursos, sino que ya estamos aterrizando nuestros conceptos a la vida real. Y, por ejemplo, estamos haciendo un distrito de 4 torres residenciales y una torre de oficinas, donde lo más interesante es que lo estamos trabajando como si fuera un resort de hotel, porque en la parte central de la manzana tenemos áreas abiertas para los residentes del distrito y por fuera tenemos una serie de plazoletas y terrazas para comercios y restaurantes. Entonces, los vecinos de la zona van a poder ir a los restaurantes, en nuestros comercios, y van a poder caminar nuestras plazas
y nuestros inquilinos van a poder vivir de la tranquilidad de áreas verdes al interior del desarrollo, evitando el amurallamiento, como lo hacen los cotos unifamiliares, ¿no? Actualmente. Entonces es abrir la ciudad, trabajar el formato de bloque urbano abierto, donde haya permeabilidad peatonal y social, donde haya interacción, donde podamos evitar la segregación y de alguna manera también el clasismo, como lo que sucede en estos desarrollos amurallados que les comento. No tengo yo muy presente cómo está el tema de unifamiliar en Ciudad de México, pero al menos aquí en Aguascalientes, para los que han venido, si se empiezan a dar una vuelta por los nuevos desarrollos que están al poniente, todo es muralla, o sea, todo son como mini ciudades amuralladas y tú solo ves calle y muros y no ves nada más y no está conectado con algo más de equipamiento. Y también fuimos trabajando ya un proyecto muy grande de 24 hectáreas con una serie de elementos de edificios verticales que no solo eran viviendas, sino que había hotel, había supermercado, había gimnasios, había centro comercial y había un gran porcentaje de plazas y áreas verdes, que es este proyecto que se llama Distrito Emporium, que trabajamos con un cliente muy visionario que para mi gusto se pasó de la escala que nos pidió. Nosotros aquí en el despacho, como les comentaba hace rato, creemos que la escala ideal para la ciudad es una escala tal vez de 8 o 10 niveles. Y aquí nos pedían edificios de 30 pisos, pero lo usamos como pretexto para trabajar la integración entre arquitectura, espacio público y áreas abiertas, ¿no? Y hicimos una animación de 2 minutos donde vamos explicando el proyecto, que si ahorita me ayuda Alex a... No, perdón, lo iba a proyectar yo, ¿verdad? Ahorita les pongo en YouTube el video. Sí, lo ibas a proyectar en YouTube. Sí, en YouTube. Y bueno, para ir cerrando, tenemos un listado de retos que creemos que tenemos como estudio de arquitectura en una ciudad de interior como es Aguascalientes. Y que al mismo tiempo es una ciudad muy particular porque Guadalajara, León están creciendo y se están creciendo mucho en infraestructura y Aguascalientes sentimos que se está quedando atrás. Entonces, pues estamos dialogando con instancias gubernamentales, estamos dialogando con desarrolladores inmobiliarios y ya se escuchan las pláticas esa necesidad de empezar a cambiar el formato, lo cual creo que es algo muy bueno. Creo que se viene un nuevo plan de desarrollo urbano que ya involucra una nueva movilidad, que ya involucra una nueva política sobre vivienda vertical y bueno, vamos a ver cómo sale, pero es importantísimo que Aguascalientes y ciudades que son parecidas a Aguascalientes no se queden atrás y que entendamos que ya no, las ciudades no pueden depender del vehículo particular, que el mundo va para otro lado, que creo que es un destino mucho más humano del que nos trajo el vehículo y del que nos trajo de alguna manera también la segregación moderna de las ciudades, como estamos viviendo. Pero bueno, el listado de 6 puntos es que hay un arraigo cultural muy fuerte al formato de vivienda unifamiliar. O sea, la gente de generaciones como nuestros papás o de generaciones como los baby boomers siguen con esta idea de que ¿por qué tú como hijo vas a estar rentando un apartamento en vez de comprarte una casa y ser propietario de una casa, ¿no? Cuando vemos que ahora ya las necesidades y las aspiraciones de la gente, de los millennials, de la gente que viene ya también más joven, es buscar las experiencias, no tanto buscar el endeudarte y estar pagando 15 años una casa que al final te va a quedar chiquita y que hasta te puede traer después un arraigo que no forzosamente quieras, ¿no? Por ejemplo, una pérdida de libertad de movimiento, si quieres irte a otro lugar a trabajar o estudiar. Entonces es una regla cultural muy importante. Aguascalientes es una sociedad muy conservadora, pero bueno, las nuevas generaciones estamos empujando a querer otras cosas nuevas, ¿no? Dos, los clientes luego no están dispuestos a pagar tarifas justas por los proyectos arquitectónicos.
Nosotros estamos muy agradecidos de que hemos encontrado clientes excepcionales, clientes que nos han dado la libertad de proponer y de trabajar con una gran libertad creativa y confiando en las justificaciones que nosotros damos a los proyectos, confiando en el trasfondo educativo que tenemos, por ejemplo, con la maestría. Y eso, la verdad es que nos sentimos muy contentos y de alguna manera hasta especiales porque no lo vemos que suceda con otros despachos, ¿no? Siendo que nosotros también somos un despacho sumamente joven. Entonces, pues ojalá las cosas sigan así y vamos a seguir nosotros tratando de empujar estos conceptos y ojalá que también ganando más clientes para poder tener un mayor impacto en la ciudad. Luego, 3, la gente está indispuesta a pagar por el aire. Volvemos al conservadurismo, ¿no? O sea, la gente quiere tener su escritura, su tierra, su jardín y no está dispuesta, aún comprando, a simplemente tener una escritura de condominio vertical de un apartamento. Que no tiene mucho sentido financiero que lo crean así, pero bueno, ese es el arraigo cultural que tenemos aquí. Y 4, estar trabajando en un tejido urbano desconectado. O sea, si vemos la traza de Aguascalientes, es un esquema de plato roto, que si bien tiene 3 anillos vehiculares concéntricos muy interesantes, muy importantes, están subutilizados y de alguna manera tienden a la desconexión, porque lo que está sucediendo justo ahora es que están poniendo pasos a desnivel elevados en todos los cruceros para hacer un circuito de velocidad continua o de flujo continuo, algo así. Entonces estamos ocultando la ciudad abajo de los puentes vehiculares, estamos viendo en el horizonte puros coches pasando en fila en el horizonte, en el urbanscape, ¿no? Entonces, ¿realmente queremos eso? ¿Realmente queremos ocultar las fachadas de los edificios para ver puentes y ver más coches? Y además, ¿cuánto tiempo va a durar la bonanza de este flujo continuo sin semáforos y sin tráfico? Lo único que está propiciando es a que haya más tráfico, que haya más vehículos, que haya más parque vehicular. Y cuando nuevamente llegue el tráfico en ese punto, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no pensar mejor en un nuevo sistema de modalidad colectiva, como ya lo hizo León, como lo está haciendo Guadalajara, como lo hay en Monterrey? Lo hablaba con un desarrollador, es cuestión de visión y liderazgo, ¿no? Porque luego los gobernadores piensan a corto plazo, piensan a nivel de sexenio, y no hay proyectos a largo plazo que tengan una visión urbana para la ciudad. Luego el 5, la ciudad está deformándose continuamente o en continua deformación en favor de los coches privados. Bueno, ya lo hablamos en otro punto. Y 6, todavía hay mucha gente que prefiere vivir encerrada en un condominio amurallado a vivir en edificios, ¿no? Está empezando a cambiar esto, pero yo creo que el boom de la vivienda colectiva o vivienda vertical en Aguascalientes está empezando. Estamos en un punto donde es muy importante que los proyectos verticales sean buenos proyectos, porque si son proyectos deficientes o donde hay un impacto vehicular negativo o donde lo hacen en zonas muy alejadas del equipamiento y del centro, va a fracasar y hay un peligro de que la gente empiece a reprobar el formato vertical y que sigan queriendo estar en el formato unifamiliar. Entonces, súper importante empezar a tener buenos proyectos, una buena planeación. Y déjenme les abro el YouTube para ver el video.
se vio? Sí, muy bien. Excelente. Ok. ¿Dónde me quedé? Pues ya donde estaban ya la última diapositiva, los datos para que de tu despacho, de los integrantes, ok. La Ahí página, estamos. Estamos por estrenar ya en 10 días la página web. Estamos muy emocionados, creo que va a quedar muy padre. Ahí para que en unos 10, 15 días nos visiten www.danielalcalararchitects.com y en Instagram estamos como @DanielAlcalárArchitects. Y pues Alex y Luis, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros encantados de que nos den espacio para platicar de estos temas con ustedes, arquitectura, ciudad, vivienda colectiva. Y pues nada, quedamos a la orden y muchísimas gracias. muchas gracias, Daniel. Bueno, no sé si quieres decir unas palabras también, Luis, ya para pasar también a la sesión de preguntas. Ya por ahí veo a Jennifer. Ya ahorita empiezas tú. Los que vayan, los que quieran hacer una pregunta, por favor, levantan la mano. Adelante, Luis, por favor. Perdón, pero es que ahorita hay mucho ruido aquí. Mejor empieza con las preguntas. Ok. Bueno, entonces ya si quieres quitar tu pantalla, por favor, Sí. Daniel. Ah, Muy bien. Perfecto. Bueno, en el orden que las voy viendo, primero estaba Jennifer. Jennifer, adelante. Les pido que cuando cuando hagan su pregunta, ya después quiten la manita para no volverlo a repetir. Por favor, entonces, adelante, Jennifer Rosas, gracias. Hola Daniel, bueno, me ha parecido la verdad muy importante todo lo que nos mencionabas y quería preguntarte, veo que este proyecto lo estás implementando justo en ciudades que están en desarrollo o que tienen la oportunidad de implementar esto, pero ¿crees que hay algún tipo de oportunidad, por ejemplo, para ciudades como la Ciudad de México, que ya pues todo está construido y que de pronto todo se ve en caos? ¿O crees que si quisiéramos como inclinarnos por este tipo de proyectos como el tuyo, deberíamos de buscar más ciudades en desarrollo en lugar de querer mejorar ya lo construido? hola Jennifer, ¿qué tal? Híjole, creo que es una excelente pregunta y me da miedo contestarla porque hablar de Ciudad de México híjole, es algo difícil porque es tan complejo y ha habido tantos intentos y tiene una historia tan profunda urbanamente que lo único que se me ocurre es, a mi parecer, creo que tiene cierta posibilidad, no solo Ciudad de México, sino muchas ciudades grandes, de en que se empiece a recapacitar en términos de la estructura urbana, un poco como lo que platiqué de Aera, ¿no? O sea, lo que va a suceder muy pronto en Aguascalientes es de que la gente va a empezar a comprar casas unifamiliares, terrenos que tienen casas unifamiliares, no para vivir en ellas ni para revenderlas, sino para demolerlas y construir otro tipo de arquitectura. Creo que hay una ventana de posibilidad en eso porque Ciudad de México también es una ciudad inmensamente extendida. Si bien tenemos clústeres verticales como Reforma, que es muy interesante, no sé, el 90, 90 y tantos por ciento de Ciudad de México es una ciudad extendida. De hecho, Mario Pan en los 50 decía que estaba igual que yo, decía que Ciudad de México era una ciudad chaparra, ¿no? Y que por qué tenía que ser el formato ciudad chaparra cuando tenía un potencial grandísimo. Entonces, sí creo que hay una gran posibilidad, pero tampoco me animo a adentrarme demasiado porque no la quiero regar. Muchas Ok. gracias. Shaddai, en la manera de lo posible, si pueden poner su pantalla, sé que a veces por las cuestiones técnicas, etcétera, no se puede, pero los que hacen las preguntas, por favorcito, para que pues, los conozca Daniel, también los vea, aunque algunos tienen su foto. Adelante, Shaddai. Sí, muchas gracias. Pues bueno, sí estuvo muy padre todo. Hay muchas cosas que no me había puesto a pensar, la verdad. Me gustaría saber de qué manera se puede como contrastar el impacto ambiental que existen en estas formas de crecimiento urbano. ¿Cómo se pueden contrarrestar qué, perdón? El impacto ambiental.
El impacto ambiental, No, mira, bueno, contrastar más bien, no contrarrestar. Contrastar el impacto ambiental en la ciudad de Shaddai. O sea, en estas dos formas de crecimiento urbano. claro. Mira, hay un tema muy importante en todas las ciudades, pero es un tema urgente aquí en Aguascalientes, que es digo, y en México también, que es el tema del agua. Desde la primaria nos enseñaron que había un ciclo del agua, ¿no? Y qué estamos haciendo con la manera en que hacemos ciudades. Estamos interfiriendo en ese ciclo del agua, porque el agua se condensa, va a las nubes y cuando cae, ya no dejamos que se filtre al suelo. Entonces, estamos evitando la filtración hidráulica al subsuelo y eso es malísimo. ¿Y por qué está pasando? Porque tenemos planchas de concreto, porque el agua de lluvia se va al drenaje, porque tenemos pocas áreas de infiltración, tenemos pocos jardines, cada vez tenemos menos árboles. Y lo que tenemos que hacer es otorgarle a la ciudad espacios abiertos, espacios de infiltración, no solo en los parques, sino en toda la traza urbana. Si te fijas, por ejemplo, en la foto que puse en la aérea de la colonia España, no hay áreas de infiltración, todo es una plancha de concreto y azoteas toda esa agua se va al drenaje. Entonces, es parte de los conceptos que me gusta mucho tratar y platicar. El ciclo del agua es vital. O sea, si no pensamos en términos hidráulicos una ciudad, no, pues no, ¿cuál es el futuro? O sea, tenemos un futuro muy corto en ese tipo de ciudades, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, el elemento agua, el elemento tierra para infiltración, el elemento de reforestación es importantísimo y no lo estamos haciendo. Entonces, es momento ya de alguna manera, a través de los gremios, de los colegios de arquitectos, de los urbanistas, empezar a exponer ante las autoridades estas preocupaciones que en las mesas de trabajo de gobierno ya las tienen, pero no existe la presión necesaria para que las cosas puedan cambiar en un periodo de tiempo más corto. Entonces tenemos como profesionales de la ciudad, los urbanistas, los arquitectos, los ingenieros, tenemos que estar haciendo presión para que las cosas y las políticas empiecen a cambiar en favor de la naturaleza, ¿no? Ok, Sí, gracias. vale, gracias. No, a ti, Shaddai. Luis, ¿quieres hablar ahorita o después? Ya no sé si tengas todavía el ruido, el rumor que decías que estaba. No, pero si quieres, terminamos las preguntas y ya al final. Al final, perfecto. Despedimos a Daniel. Muy bien. Luis Alberto, adelante. Gracias. Te escuchas muy lejano. A ver, vuelve a hablar. Todavía no te escuchamos, Luis. A ver, trata. Si quieres, mientras voy a pasar otra pregunta. Ya te escuchas mejor. Adelante. Muy bien. Bueno, mi pregunta sería que, aparte de que en parte ya me la contestaron, pero siento que podría haber más, ¿cuáles serían las razones por las que se sigue construyendo los multifamiliares horizontales y de qué forma se podría difundir la conciencia para orientar a las personas a tener este tipo de viviendas verticales? Bueno, son los unifamiliares horizontales. Es una cuestión de mercado. Es una cuestión de mercado, es una cuestión financiera, es una cuestión de arraigo de la cultura inmobiliaria, de que la cultura de la arquitectura vertical está empezando a llegar con las nuevas generaciones, donde, por ejemplo, nosotros somos una parte del eslabón que va a empezar a cambiar eso. Me refiero a nosotros, no nosotros como despacho, sino nosotros como generación. Y yo creo que la respuesta es, lo he vivido porque yo cuando salí de la escuela empecé a trabajar en un despacho que hacía justamente condominios horizontales unifamiliares y es el negocio, o sea, es el tema financiero. ¿Por qué? Porque se consigue tierra muy barata y esto es súper peligroso. O sea, ¿por qué la tierra es tan barata cuando es tan preciada, ¿no? O sea, consiguen tierra súper barata, edifican con materiales que luego no son los mejores para tener siempre un producto y un ticket
que mucha gente pueda comprar, y en el momento de esa compraventa, pues ya el territorio pasa a privatizarse, ¿no? Y en manos de mucho territorio, en manos de pocas personas. Y mientras siga siendo negocio y mientras no se apliquen impuestos más importantes al formato unifamiliar, que es todo un tema, o sea, realmente deberían la gente que vive en unifamiliar pagar muchos más impuestos si somos justos. ¿Por qué? Porque extender la ciudad en este modelo es mucho más caro para la ciudad que cuando tienes una ciudad compacta. O sea, pensemos en el volumen de calles que hay que hacer, de banquetas, de infraestructura sanitaria, drenaje, luz, agua, todo. Mientras más larga sea la ciudad, más costosa es. Entonces, eso no se refleja en los impuestos de una manera muy fuerte actualmente para la gente que vive todavía en unifamiliar. Pero si llega a suceder, si se llegan a implantar impuestos más elevados y más fuertes a la gente que está en unifamiliar, eso va a permitir, igual también a la gente que usa coche, vehículo privado, eso va a ir moviendo a la gente a que use otras alternativas. El problema es de que no existen esas alternativas ahorita todavía. O sea, tenemos que crear la alternativa de movilidad colectiva y la alternativa de desarrollo mobiliario vertical para que la gente tenga una salida. Porque mientras no tenga otra opción más que vivir en casa unifamiliar, alejados del centro, pues va a seguir sucediendo, ¿no? Ok, muy bien, gracias. Rodrigo. Rodrigo. Cintia, ¿quiere comentar algo? Adelante, adelante. ¿Qué tal? Creo que también es importante decir que hay un tema aspiracional y de este tema de mercadotecnia que nos meten de querer tener ese tipo de vivir en ese tipo de burbujas. Entonces creo que también es tratar de concientizar a la gente de que realmente ese cuento de vivir en un lugar seguro y amurallado pues no es tan bueno como nos lo plantean, viéndolo desde una perspectiva más amplia. Ok, muchísimas gracias. Sí, no, e incluso ahorita que hablan de esta vivienda unifamiliar, pues ya también aquí en Ciudad de México tenemos muchas colonias que es vivienda unifamiliar, pero tienen rejas y se convierten en privadas. Entonces, también ese tema de la seguridad está por verse. Rodrigo Adán, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Hola, Daniel. Rodrigo. Bueno, a mí me surgieron dos dudas. Una es que si esta pandemia ha venido a modificar un poco tu forma de construir, ya que mencionaste que pues, es en conjunto, ¿no? El chiste de unir para ahorrar espacios. Ajá. Y otra duda es que, ¿qué pasa con toda esa gente que se desplaza de la ciudad, digamos, para apilarlos sobre los proyectos que mencionas? Y tienen la capacidad económica para poder solventar, porque ya viendo unos proyectos con mayor capacidad económica, obviamente no toda la gente tiene la disponibilidad de pagarlo. Mira, yo creo que ahorita lo vimos en una presentación y creo que no se puso un marco de tiempo en cuanto a los procesos que llevaría a transformar la ciudad, así como el ejercicio que hicimos. Hay una situación muy interesante que está sucediendo. Por ejemplo, en la colonia España, hay un alto índice de casas deshabitadas. ¿Por qué? Porque sucede igual que en Bosques, donde está AERA. O sea, es generacional. La gente, los hijos se van de casa, se van a hacer su propia familia, su propia vida, se mudan y quedan solamente las personas mayores. Y esas personas mayores, pues el ciclo de la vida van muriendo y se van deshabitando las casas. Entonces yo creo que es muy importante plantear la línea temporal de en cuántos años puede ir pasando una transformación así. Lo que se puede hacer actualmente es aprovechar las áreas de tierra que nos quedan disponibles en la ciudad, en los primeros cuadros de la ciudad, que en Aguascalientes todavía hay
bastantes hectáreas y son muy interesantes por su ubicación y por su infraestructura. Y hacer un efecto como el que pusimos en las diapositivas tomaría bastante tiempo, pero creo que va a llegar a un punto donde va a ser muy factible, o sea, donde hay otro desarrollo al sur de Aguascalientes, donde también hay un índice de deshabitación grandísimo. Entonces, ¿qué haces con esas casas habitadas? ¿No? Se vuelven como distritos fantasma. Entonces, cuando se ven la realidad de lo que está pasando y las autoridades ponen una visión y una planeación de cómo vamos a reciclar los distritos que se están haciendo fantasmas, ahí existe la oportunidad de empezar a cambiar la ciudad en esos sectores, ¿no? Pero no es tan fácil porque también vienen factores de ubicación, factores financieros, factores inmobiliarios, hay muchos factores, pero creo que es factible a fin de cuentas, pero lleva su tiempo, ¿no? Ok, gracias. Gaspar Zúñiga. Gaspar Zúñiga, por favor, Quetzali. Hola, buenas tardes. Soy Gaspar Zúñiga, estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Tengo dos preguntas. La primera, a lo mejor va a estar un poco fuera de contexto con el tema principal, pero, por ejemplo, usted, su despacho de arquitectura, ¿lo hizo ya teniendo una experiencia laboral o fue casi recién egresado de la escuela? Yo salí en el 2013 de la licenciatura, trabajé medio año en Parques y Jardines, que es una entidad municipal. Luego trabajé un año en este despacho que les decía, donde hacen desarrollos horizontales. Y después fundé un despacho con 2 socios. Estuvimos juntos 6 o 7 años, del 2014 al... 6 años, del 2014 al 2020. Y en el Inter me fui a la maestría. Regresé de la maestría y estaba todavía en mi despacho con mis otros 2 socios, pero hace un año, un poco más de un año, en julio del 2020, decidí que quería hacer mi propio despacho. Fue cuando lo armamos, ¿no? El nuevo, que es Daniel Aquel Architects. Y la experiencia tanto de lo que hice en el sector público como lo que hice en el despacho de desarrollos unifamiliares, como lo que hice con mis otros 2 socios, pues obviamente me fue llevando a lo que tenemos ahora, ¿no? Sí, no se hizo de la noche a la mañana. Muchas gracias. La otra pregunta sería, ¿cree que nos podrá dar, bueno, un consejo a los que tenemos la idea de implementar luego el despacho de arquitectos recién egresados de la carrera? Sí, yo creo que ya lo he dicho antes, es perder el miedo. O sea, obviamente siempre va a haber mucho temor de lanzarte, pero es como cuando te metes a la alberca y el agua está fría, ¿no? O sea, te metes, te sientes el frío del agua en un instante y después ya estás jugando y nadando y estás cómodo, ¿no? Yo creo que hay que perder el miedo, hay que aventarse. Obviamente no hay que aventarse sin un plan, o sea, hay que idear un plan. Yo creo que para idear un plan tendrías que tener clara la línea de trabajo que quieres llevar, porque arquitectura es muy amplia, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en arquitectura. Puedes estar en el sector público, puedes estar en el sector constructivo, puedes estar en el sector educativo, puedes estar en el profesional, puedes estar en el teórico. Primero que sepas qué es lo que más te gusta de la arquitectura. Y yo sí recomendaría, antes de hacer un despacho, tener un par de años de experiencia trabajando en algún despacho externo y obviamente dentro de las posibilidades el hecho de estar viajando lo más que puedan, y si pueden hacer algún posgrado de algún tema que les guste, creo que les ayudaría muchísimo. Yo sí siento que el posgrado que hice marcó un antes y un después en mi carrera y pues creo que me dio una identidad con la cual me siento muy cómodo ahorita y una especialidad que disfruto mucho hacer. Entonces, pues eso lo recomendaría. Muchas Ok, gracias. gracias. Fausto Cruz, adelante.
No te escuchamos, ¿eh? A ver, por ahí tu voz. Hola, Ya, hola. Ya, perdón. Ya, adelante. sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo me pareció muy interesante lo de la ciudad, donde está la de Aguascalientes, la colonia esta España. Y mi pregunta es, por ejemplo, ahí cómo es viable hacer este cambio de la traza, o sea, cómo se lleva a cabo este cambio de la vivienda unifamiliar horizontal a algo vertical. Híjole, tienes que ser radical. Hay ejemplos en la historia con el Barón de Haussmann en París y con el ensanche de Cerdá en Barcelona, que van de la mano con una fuerte visión, y que en esos casos fue una fuerte visión política y social, que fue en su tiempo tal vez reprobado, pero que a través del paso de los años aplaudido, ¿no? ¿Por qué? Porque son intervenciones radicales muy fuertes que le pueden hacer perder estabilidad y comodidad a la gente que vive en ese momento en esas áreas, ¿no? Pero mi visión es de que las cosas, cuando tienen una justificación y cuando tienen una visión amplia de costo-beneficio a largo plazo, se tienen que hacer. Digo, también sucedió con todo el desarrollo de los años 50, donde se involucró Mario Pani. Y bueno, la historia ya la conocemos, pero creo que es cuestión de liderazgo político, social y de una visión urbana a largo plazo y de planeamiento urbano, que difícilmente será aceptado en primeras instancias, pero que si es benéfico para la ciudad a largo plazo, creo que no hay duda de que hay que hacerlo. Muy algo. También creo que es importante como que pensar que esto no se hace solo por un despacho, o sea, sino que es como una cosa que se va haciendo puntualmente en un barrio, quizá por diferentes arquitectos que se van construyendo poco a poco edificios, algo que está pasando aquí en un fraccionamiento, que era de casas unifamiliares, y poco a poco se va haciendo como una especie de sinergia entre todos los arquitectos de la ciudad. Cada uno va poniendo su edificio, empiezan a hacer exactamente, acupuntura. Entonces creo que no hay que verlo como algo wow que va a ser una sola persona, sino que entre todos vamos a ir creando esos nuevos barrios, poco a poco, núcleos, que luego se van a ir interconectando. Como Juan Carral, ¿han escuchado Exacto. Conferencias de Juan Carral? Juan Carral, lo que está haciendo en Cancún. Busquen lo que está haciendo Juan Carral o Gorman ¿es Cancún o es...? En Cancún, ¿Sí? Se llama Cancún, un Cancún posible, que están haciendo edificios de una escala como de 4 más humana, interviniendo las plantas bajas para hacer espacios de comercio, de generar barrio. Ok. Gracias. Perfecto. Jorge Luna y ya después Omar Alejandro, ya para ir cerrando. Adelante, Jorge. Buenas tardes. Creo que me acaban de responder un poquito mi pregunta. Que sin el apoyo del sector público es un poquito más difícil pues llevar a cabo esto, y creo que esto es un poquito más viable en Aguascalientes, ya que pues tiene unos niveles de seguridad un poco más altos que en otros estados. Pero ¿qué pasaría si en otros estados pues simplemente no cuentas con el mismo apoyo y también pues hay un problema más de inseguridad como en todo el país? Sí, depende mucho del contexto, como ya lo decíamos, económico, social, de seguridad, político, empresarial. Por eso es tan complejo hacer ciudad, porque no depende ni siquiera de lo que quiera el gobernador. O sea, el gobernador, o en su caso, si hay apoyos federales, el presidente de la República, no por quererlo hacer va a cambiar así de la noche a la mañana, ¿no? Porque es un conjunto de sinergias, como decía Cintia,
que forman una gran esfera, diría yo, de posibilidades reales, aterrizables, donde no solo hay que tener el proyecto, sino que hay que tener el dinero para hacerlo, pero hay que tener a la población que está de acuerdo en que se haga. Por ejemplo, en otros países, por ejemplo en Canadá, si tú vas a hacer un edificio de apartamentos, se pone por ciertas semanas el proyecto en las bardas de la colindancia y hay una aplicación o una página web donde los vecinos se registran y votan si están a favor o en contra del nuevo desarrollo inmobiliario. Y de alguna manera eso es democratizar la ciudad, ¿no? Sucede en Madrid también, ponen a concurso y a votación de la gente las nuevas propuestas, no sé, de la Plaza España, que me tocó. Y luego en esas plazas exponen todos los proyectos que se presentaron y ahí la gente vota por el que prefiere, ¿no? O sea, yo creo que esa parte de democratizar las ciudades es importantísima y lo que hace falta es voluntad política, ¿no? Lo que decía, visión, liderazgo y voluntad política. Si hubiera voluntad política, si hubiera visión para hacer cosas grandes y no solo para, desafortunadamente como ha pasado mucho, para que estén tomando recursos financieros los políticos para hacer cosas que no son tan importantes. Mientras no haya esa visión, las cosas pues no van a fluir porque dependemos primordialmente en la actualidad del factor político. Pero también del factor social, y creo que también se pueden hacer cosas poco a poco de la mano de los privados, como la era, por ejemplo, que ha sido como un poco a poco un punto, y que entre más haya presión social también las cosas van a empezar a cambiar para el sector público y político. Okay. Gracias. Sí, creo que estoy de acuerdo en que si no hay un cambio en la cultura social, creo que también incluso el proyecto podría demeritar si no hay un cambio en la gente, en la comunidad. Creo que sí podría ser un poco perjudicial si eso no existe. Sí, porque no podemos llegar a implantarlo a la fuerza. Tenemos que ser muy democráticos, tenemos que ser, digo, aunque justifiquemos con respaldo ecológico, bioclimático, financiero, tenemos que ir haciendo que la gente entienda las razones por las cuales la calidad de vida podría incrementarse en la ciudad. Y creo que es algo que no pasa mucho en México. O sea, creo que no hay mucha cultura arquitectónica. O sea, la cultura arquitectónica la tenemos los que estudiamos arquitectura, pero la cultura arquitectónica y de ciudad debería ser para todos los ciudadanos, ¿no? Ok, muchas gracias. Y ya para cerrar la sesión de preguntas, Omar, adelante, por favor. Sí, gracias. ¿Sí se escucha? Sí, muy bien. Buenas tardes. Bueno, la presentación estuvo genial, pero tenía la duda, si ustedes ven, por ejemplo, la gentrificación como algo bueno o algo que pueda afectar de forma directa o indirecta sus proyectos, porque estamos hablando de una especie de masa de edificios. Entonces, obviamente existe cierta corrupción. ¿Qué podríamos hacer para, por ejemplo, contrarrestar este tipo de actividades y que se pueda, no sé, transformar en un proyecto más plástico, por así llamarlo, en vez de algo realmente para la sociedad? ¿A qué te refieres con plástico? Sí. ¿Formal? No, sino, o sea, regresando al fenómeno de la gentrificación, lo que pasa con Venecia, una especie de lugar simplemente para turistas, o sea, que dejemos a un lado las raíces y se convierta en un lugar para extranjeros, para gente con mayor posibilidad económica. Bueno, se parece mucho a una pregunta que contestamos hace un ratito. Yo no estoy a favor de la gentrificación. Más bien, yo plantearía que vayamos avanzando en la ciudad, donde ya hay infraestructura construida, vayamos avanzando en términos de los índices de cómo se va deshabitando la zona, ¿no? Porque sí está sucediendo, sí tenemos distritos fantasmas con mucho potencial.
Ahora, querer hacerlo en una zona donde está 100% poblada, donde es una zona activa, es mucho más difícil. Por eso, cuando me preguntaron sobre Ciudad de México, yo les dije que tengo mis márgenes porque no me siento ni siquiera con la capacidad de contestar sobre un efecto que pudiera pasar allá por la complejidad de la ciudad. Y ya lo dije también, y lo repito, creo que hay mucha posibilidad en Aguascalientes, porque de hecho el tema, si se fijan, es implementación de vivienda colectiva en ciudades de baja densidad. Hay mucho potencial en la tierra disponible actualmente. No tanto en... El ejercicio de la Colonia España es un ejercicio hipotético donde vemos qué pasaría si viviéramos en otro formato y en otra escala. ¿Qué pasaría? No que tengamos que demoler distritos enteros y construir de nuevo. Si hay distritos fantasmas donde se pueda hacer, estaría genial. Pero si hay distritos vivos, es muy difícil porque la gentrificación muchas veces lleva a situaciones no muy favorables socialmente, ¿no? Entonces, puntualizando, mi conclusión sería, donde hay posibilidad de tierra o donde hay posibilidad de distritos fantasmas, ahí es donde tenemos que actuar ahora. Ok, muchas gracias. A ti. Gracias, Omar. Bueno, ya casi les digo, vamos a ir cerrando, pero sí quisiera ahorita que tocaron este tema. Bueno, primero, pues ya sabes lo que pienso de tus propuestas, Daniel, ya lo hemos platicado mucho. En el programa de radio también después ya se los recomiendo para que lo escuchen. Estuvo en esta temporada, pero bueno, ya está en podcasts en One Radio. Y es ese tema, el último que tocaron, ¿no? O sea, ahorita aquí en la Ciudad de México hay un tema polémico. Y sí, ahora sí que son escalas totalmente diferentes, ¿no? Ciudad de México con Aguascalientes. Sí. En Buenavista es una zona muy conocida, está la estación de tren de Suburbano, un centro comercial. Enfrente está una tienda de Suburbia, muy grande con un estacionamiento. Y por ahí, bueno, pues anda una ONG, entre comillas, porque pues cuando lo haces con lucro, pues ya dejas de ser ONG. Queriendo hacer un proyecto donde quieren poner muchísima vivienda y muchísimas oficinas. Yo el tema de las oficinas también lo pongo en tela de juicio porque ya ahorita con la pandemia, pues tú sabes que ya muchos estamos trabajando en home office, ¿no? Y tuvimos una discusión muy educada con el arquitecto, o sea, donde yo le decía, mira, pues es que es un proyecto de gentrificación. Uno de sus puntos era, bueno, es que el Suburbia, yo creo que lo van a quitar porque ya está también en el centro comercial. Dice, entonces ahí poner edificios y vivienda, y la justificación de él era, es que en la zona metropolitana del Valle de México mucha gente se tiene que desplazar para acá. Nosotros queremos que eso ayude construyendo viviendas aquí, pero un poco con la pregunta que hacía Omar, bueno, pues mentira, o sea, entran millones del Estado de México, de la periferia de la Ciudad de México, no vas a resolver el problema. Y también decía, uno de los puntos que él justificaba mucho, decía, es que tenemos muchas áreas libres o muchas áreas abiertas que tienen un potencial. Pero yo le decía, a ver, espérame, en esta ciudad lo que estamos ávidos es de áreas verdes, de áreas abiertas precisamente, no de que vengas a masificar con estos edificios, ¿no? Entonces, pues yo creo que es todo un tema ese del que comentabas, Daniel. Sí. Es que es encontrar el equilibrio entre el desarrollo y el territorio. También yo lo vería como 3 puntos, como un tema de ética de cada arquitecto, de sensibilidad al contexto social y de regulación por parte de las autoridades, de que no se permita desplazar a la gente que vive ahí, aunque quizá haya ahí como un punto de equilibrio en el que, ok, voy a poner este comercio, pero no vamos a desplazar a la gente. Igual con los Airbnbs, vamos a implementar Airbnbs, pero no vamos a subir tanto los precios para que la gente de ahí no se vea desplazada. Claro, entonces, ya no pueden ni rentar. No. Entre esos puntos. Sí, yo creo que es eso. Es un equilibrio. Al final de cuentas, eso es lo más difícil, ¿no? Pero efectivamente también en esa periferia de la que hablamos del Estado de México, pues existen muchísimas casas ya fantasmas que se dejaron, nunca estuvo la oferta y la demanda equilibrada,
y no tienes un transporte para lanzarte desde Tizayuca, desde Tecámac, les hablo que es hacia la salida, para entrar a la Ciudad de México, pero bueno, pues ya surgirán más estos temas, ya después otra plática también que nos des por aquí, y en el programa de radio, desde luego. Y bueno, antes de despedirte también ya formalmente, Luis, adelante. Sí, bueno, yo no voy a alargar más. Esto me parece que ha sido una plática muy interesante. Les agradezco a los dos su presencia el día de hoy. Yo creo que ratifica eso, ¿no? Es una cuestión generacional, cambia. Yo creo que es una visión muy interesante para nuestros alumnos, porque en realidad cada vez más las soluciones que se dan a las problemáticas, pues, de diseño y de formas de vida y demás, tienen que ser, como mucho resaltaron ustedes, con una participación de la sociedad, y esa participación democrática, de alguna manera lo que hace no solo es externar su punto de vista, sino también participar en la solución y dar las soluciones que se ven viables gracias a la participación, pues, de profesionales y expertos que pueden materializarlo, que pueden concretarlo en algo que además en el futuro, por lo menos lo que está previsto es que para el 2030, tengo entendido, estaremos como el 70% de la población mundial en ciudades, y obviamente las ciudades han cambiado, han evolucionado para bien y para mal, y yo creo que es un reto enorme el poder hacer un entorno de vida amable, agradable, adecuado, humano. Entonces yo creo que ha sido muy interesante el planteamiento que nos hicieron. Les agradezco mucho. Gracias, Luis. Gracias. Encantados de platicar con ustedes. Ok. Bueno, pues sí, pues efectivamente ya decía yo, ir cerrando, todo llega a un fin en estas pláticas. Igual cuando estamos en la radio, pues de pronto decimos, híjole, ya se acabó el tiempo. Pero bueno, sí. Pues otra vez, Daniel, Cintia, agradecerles que estén en la UAM. Ya saben que esté su casa abierta al tiempo, y pues también darles las gracias. Quisiera también, antes de despedirlos, hacer mención de lo que comentó Daniel, y eso se los digo a los que están presentes, alumnos míos. Casi siempre mi primera charla cuando los conozco por primera vez es: acaben sus estudios de la UAM, búsquense una beca en el extranjero y váyanse, no los quiero ver aquí. Y eso es bien importante, chavos. O sea, la visual que tú tomas al vivir en otro país, ya si decides regresarte, etcétera, qué bueno, bienvenido, y vas a tener muchos puntos a tu favor. Pero si pueden, eso que les dijo Daniel, háganlo, porque realmente, vaya, tiene un valor que no se puede calcular. Los va a hacer mejores personas y mejores profesionales. Y pues nada, muchas gracias, Daniel, Cintia. Esperemos próximamente tener también otra charla con ustedes, y pues les agradezco, y ojalá pronto pueda uno estar en Aguascalientes también por allá. Acá te esperamos, Alex, con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye. ¿Y son tus alumnos todos, Alex? Muchos, sí, muchos de ellos. Sí, por ejemplo, había una alumna del Politécnico, que no es donde doy clases, sí. Un alumno me dijo, oye, es que mi amiga estudia arquitectura en el Poli y quiere escucharle. Y digo, pues adelante, ahora sí que. Qué padre. Está abierto, sí. Y mira, por ahí queda Zaire, algunos más. Sí, y es que tengo una clase de 11:30 a 1. Es un grupo que tengo. Entonces, pues ya los que tengo en la tarde también les dije, no, pues se juntaron en la mañana. Pero pues sí, oye, mira, aquí todavía hay pantallas. Hola, Zairi, ¿andas por ahí? Ya muchos ya así como que yo creo que ya ahorita se pararon. Ahí. Pues muchas gracias, Daniel. Ya después te hago llegar tu reconocimiento también digital. Ya, y me voy a apurar, porque no te he de contar alguna historia ahí de la
de la Universidad de Aguascalientes, cómo la hacen cansada. Sí, no te han entregado tu reconocimiento. Con lo del ENEA, wow, no, les vamos a mandar un regalo y todo, y que el reconocimiento. Y nada. Nunca llegaron, ¿no? Y ya me estuve comunicando, pues primero con nuestro amigocho, ¿no? No, Ale, pues yo les digo. Y yo les digo, y yo tuve que con meter... Gus. Con Gus, y tuve que meter papeles hace como 3 semanas aquí en la UAM. Ajá. Pues ya de plano fue con otro profesor, ahorita se me fue su nombre, que también estuvo a cargo. Ahí muy buena onda él, ¿cómo se llamaba? Sí, Ernesto, ¿no? Ernesto, creo que era así. Y no, vale, pues ahí ya pude rescatar el reconocimiento como asesor, pero también de una conferencia, y es hora que no te lo han bajado. Pero bueno, en fin. No, qué bárbaros. Pues mucho gusto, Cintia, y pues nada, ahí estamos. En contacto, ya le paso también tus datos a Luis ahí sí, me imagino que es por como están haciendo esta nueva carrera, pues también la parte de que des tus consejos, etcétera, y pues ya después tú decides, igual a lo mejor nunca se sabe, ¿no? Si te quieres venir a vivir a México, a la Ciudad de México. Que honestamente yo como que estoy buscando, creo, más salirme. Más al revés, ¿eh? Venirte tú para acá. Ándale, me voy a Aguascalientes y te vienes para acá. Muy bien, pues cuídense mucho y muchas gracias. Un abrazote. Igualmente, hasta luego. Bye.